Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar entonces a hablar sobre la historia del comercio en la antigua Grecia. Bueno, tenemos una introducción que es lo que le voy a ir hablando durante el video. Vamos a hablar todo lo relacionado, cómo se inició el comercio en la antigua Grecia. Voy a hablar de las principales actividades, quién eran los comerciantes, qué impuestos pagaban por comercializar las actividades, lo que cultivaban en aquella época. Bueno, el comercio de la antigua Grecia, hay que partir de que Grecia, su posición geográfica, ¿sí? Y la necesidad de importar bienes y servicios, pues forzaron a la población, ¿sí? A embarcarse en el comercio marítimo. Pero además hay que tener en cuenta que habían otros comercios importantes, como el comercio agrícola, que era de gran importancia. ¿Por qué? Porque el suelo de Grecia era de mala calidad, lo que limitaba la producción del cultivo. Por ende, llevó a Grecia a importar productos como el papiro, productos manufactureros, materiales para crear naves, ¿sí? Como la de madera, utilizando el lino o resina. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Podemos evidenciar que el comercio griego en sus inicios surge a través de una necesidad, lo que lleva a crear una economía donde se importaban y exportaban gran volumen de bienes que eran intercambiados en el comercio griego. Actividades comerciales. Partamos de que los obreros y los artesanos eran los que creaban, ¿sí? Y vendían sus propios productos, ¿sí? Estos pequeños productores estaban reunidos en gremios, ¿sí? ¿Y qué eran los gremios? Los gremios era la reunión en un mercado de pequeños minoristas que se dedicaban a vender pescado, aceite, verduras, entre otras. Pero acá cabe mencionar que el rol de la mujer también jugaba en la parte del comercio, porque también se dedicaban a esta actividad. Por otro lado tenemos la agricultura, que la agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Tenemos la artesanía, tenemos también la cerámica, que el trabajo de la cerámica nada más y nada menos consistía en elegir un bloque de arcilla, amasarlo, darle forma, secarlo, hornearlo y finalmente pues comercializarlo. Bueno, ya más adelante surge una moneda de intercambio entre los bienes y servicios. Surgió por allá en el año 550 y pues empezó digamos, a moverse, ¿sí? En las ciudades más comerciales, que era Egina y Ateneas, ¿sí? Y su uso pues se fue expandiendo en las ciudades estado pronto que empezaron a regular un monopolio para la creación de estas mismas. Por otro lado, las personas que comercializaban les ponían un impuesto, ¿sí? ¿Que para qué era este impuesto? Normalmente estos impuestos se ponían pues a los más ricos, ¿sí? Y esto era para normalmente, digamos, reunir recaudos para financiar las guerras de aquella época, ¿sí? Pero pues también existían los impuestos indirectos. ¿Qué eran los impuestos indirectos? Pues eran bastante importantes. ¿Por qué? Porque se le imponían también a las casas, a los esclavos, el ganado, los animales y lo que cultivaban. Bueno, y quiero concluir con esta frase de Friedrich que dice, estos griegos, ellos sabían cómo vivir, para eso hace falta quedarse valiente de pie ante la superficie, el pliegue, la piel, venerar la apariencia. Los griegos eran superficiales pero con mucha profundidad. ¿A qué quiero llegar? A que esta frase hace referencia a que los griegos sabían cómo vivir en sus inicios, ¿sí? Se reinventaron nuevas técnicas de comercio marítimo, ¿sí? Lo que fueron creando una economía poco a poco, inclusive cuando contaban con malos terrenos para la producción. Finalmente tengo mi bibliografía y pues muchas gracias.